Y quería empezar, Martín, preguntándote a ti, que nos cuentes un poquito la experiencia desde Salcantay. Ustedes nacen como un fondo de VC y en los últimos años hemos visto cómo han ido integrando esta perspectiva de impacto y lo vemos claro en las inversiones que han hecho. Si nos cuentas un poco cómo ha sido esa evolución para llegar a la tesis hoy y cuál es la tesis realmente hoy de Salcantay. Claro, Pía, encantado. En realidad hay una ruta de Salcantay, pero también una ruta personal, ¿no? Yo comencé en private equity, en industrias bastante más tradicionales y donde el elemento de impacto no era parte de la discusión, ¿no? Y la razón por la cual yo dejé primero private equity para comenzar a explorar otros espacios, cómo terminé en venture, es, digamos, una ruta de buscar cómo darle más sentido a lo que uno hace, ¿no? No voy a decir que en esos momentos, incluso antes de comenzar Salcantay, tenía certeza de cómo integrar el deseo de invertir y tener resultados financieros positivos con tener impacto positivo. Y en ese sentido ha sido una ruta, ¿no? Creo que tú lo has descrito bien. Nosotros empezamos mirando con una mirada bastante enfocada en cómo identificamos startups que sean exponencial, que tengan potencial exponencial, cómo hacemos para obtener, ¿no?, resultados financieros positivos, cómo hacemos para empujar el ecosistema. Y poco a poco hemos ido construyendo, porque al final impacto no es un punto de llegada único, sino que es un territorio, ¿no? Y en ese territorio habitan muchas teorías sobre el impacto y también muchos niveles de intensidad. Hay fondos que deciden, digamos, que van a privilegiar el impacto social por encima de otras consideraciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos un poco más al otro lado, donde creemos que si encuentras problemas lo suficientemente difíciles de resolver, donde la tecnología es importante, el rol de los founders es importante, que es posible que ese excedente que se produce de valor tenga no solamente un lado financiero, sino un lado de impacto social. Impacto social porque la compañía está ayudando a reducir el impacto climático, porque está creando empleo de calidad, porque está ayudando a resolver un problema que le da más acceso a ciertos segmentos de la población que por género, por raza, por nivel socioeconómico, por características de la economía no estaban disponibles digamos, en la cantidad correcta, en el precio correcto. Entonces, nosotros no somos expertos en esto aquí y tampoco tenemos una fórmula. Me preguntaste también sobre cuál es nuestra tesis. Nuestra tesis, hoy, como dije, creemos que si encontramos problemas lo suficientemente difíciles de resolver, y creemos que en América Latina hay varios de esos problemas, ¿no? Uno de ellos es el acceso, digamos, accesibilidad financiera, ¿no? Es un ejemplo. Otros son déficits en cadenas logísticas, ¿no? Otro es el déficit de educación. Hay muchos problemas grandes y creemos que podemos hacer dos cosas como fondo. Uno es ser proveedores catalíticos de capital, ¿no? O sea, donde ese capital es escaso, donde otros están mirando puramente lo financiero y no lo otro, tal vez nosotros sí podemos empujar a que no solamente haya más capital, sino que podamos jalar más capital en esa dirección, ¿no? En ese sentido, ser catalíticos es una de las primeras dimensiones. Y la siguiente es cómo a través de nuestra tesis podemos identificar compañías que creamos que podemos ayudar a y que se pueden beneficiar de asociarse con nosotros en su propia ruta estratégica, y que esa ruta estratégica tenga un componente de impacto, porque también una cosa que creemos es que, a ver, yo sé que también existen founders que están solo por la plata, ¿ok? Y está muy bien, pero a nosotros, digamos, nosotros estamos buscando realmente founders que creemos que en el largo plazo la verdadera resiliencia viene de emprendedores que tienen realmente un sentido de misión, ¿no? Y puedo pensar en muy pocas misiones pensadas por seres humanos que no tengan un componente de impacto, algo más allá de los dólares, ¿no? Entonces, esos son los dos puntos, y creo que lo final que diría es, nuestra tesis está en evolución y estamos tratando de aprender constantemente en este frente. Lo único que sabemos es que no hay consenso, sabemos que hay posiciones muy fuertes y estamos dispuestos a escuchar y aprender, ¿no? No, súper interesante el trabajo de Salcantay estos últimos años. Jaime, yo quería hacerte una pregunta a ti. Ustedes en EWA, me parece un caso súper interesante en Colombia porque es un fondo de impacto y invierten, entiendo, con una tesis de impacto social, pero al mismo tiempo han integrado una tesis de género de manera explícita en la estrategia del fondo. Entonces, si nos puedes contar un poquito más cómo ha sido esa evolución y cómo conjugan el tema de género con el tema de impacto social también.
Si nos pueden ayudar con el sonido. Ahí está. Espérate. Creo que no. Ya. Ahí ya. Listo. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. EWA Capital es un gestor profesional. En este momento estamos operando nuestro segundo fondo. Y digamos que la tesis de inversión de nuestro segundo fondo es invertir en startups que estén generando un impacto social en la población de Latinoamérica a través de un lente de inversión de género. ¿Qué significa un lente de inversión de género? Donde buscamos que al menos el 40% del portafolio de EWA Capital sea invertido en o startups que tengan emprendedoras mujeres, que al menos tengan el 30% del cap table, que realmente entonces, sean cofundadoras, no que tengan el 1%, sean como early employees, o que al menos el 30% del C-level o de la junta que tengan sean mujeres, o si es una empresa B2C, que al menos el 60% de los productos sean enfocados en mujeres. ¿Qué logramos con esto? Entonces, hasta el momento hemos desembolsado 6 inversiones y de las cuales 4 cumplen con este criterio. Pero no solamente nos quedamos ahí porque la falta de emprendedoras de mujeres emprendedoras y la brecha de género no consideramos que se cierre solamente con invertir en mujeres emprendedoras, sino que tenemos otros 2 niveles de impacto también. El primero es, faltan mujeres inversionistas. Y activamente en nuestro fondo, actualmente el 20% del total del número son mujeres poderosas como la presidenta JP Morgan para Colombia, la presidenta de SAP para Latinoamérica, la vicepresidenta de Microsoft de Sostenibilidad, que a su vez le brindan mentoría y asesoramiento a las startups en lo que necesiten. Y en segunda instancia, nos dimos cuenta que no es solamente invertir en mujeres, sino también cómo potenciamos todo ese mid-level de empleados dentro de las startups. Entonces, desde el GP, por ejemplo, financiamos programas de empoderamiento y de liderazgo a gerentes que están dentro de las startups para que puedan subir al C-level. Entonces, digamos que para nosotros esto es un tema integral dentro de nuestra estrategia y va completamente alineado también con temas de retornos financieros. Hay muchos estudios que demuestran que es mucho más rentable invertir en mujeres, o sea, equipos diversos, que la tasa de conversión de dinero de inversión a revenue es mucho más alto en equipos diversos que en equipos solamente de hombres. Entonces, no solamente por un tema de impacto, por un tema de responsabilidad, sino también porque es un muy buen negocio hacerlo. Y digamos que eso es lo que estamos haciendo y lo que estamos comprometidos a seguir haciendo. No, hace mucho sentido. Al final no es solamente, o sea, obviamente por el tema de cerrar las brechas de género, sino porque también hay un caso de negocio fuerte y eso hay que recalcarlo a todo el ecosistema y a todas las startups, ¿no? Lina, una pregunta. A ver, un poco desde tu experiencia, es interesante porque has rotado por diferentes roles en el ecosistema. Estuviste varios años en el BIT, luego estuviste muchos años en Elevar, que es un fondo de impacto latinoamericano importante, y ahora desde tu rol más de haciendo consultorías a emprendimientos sociales. ¿Cuál es tu visión de cómo ha evolucionado en los últimos, digamos, 10 años el ecosistema de inversión de impacto y cuáles crees que son esos retos que como ecosistema todavía tenemos que afrontar para seguir creciendo? Claro, bueno, la verdad que la industria ha cambiado muchísimo. O sea, esto en el contexto obviamente de hablando de inversión de impacto en empresas que desde la perspectiva de VC y de Private Equity, ¿no? O sea, también hay otro, digamos que ecosistema de inversión de impacto que es un poco más de dinero concesionario y trabajo con gobiernos, que es muy distinto, ¿no? Pero creo que también se usa la misma terminología, lo cual ya para inversionistas institucionales o family office puede ser bastante confuso. Entonces, quiero especificarlo porque voy a hablar desde esa perspectiva. Cuando yo empecé mi carrera hace 15 años, o sea, inversión de impacto ni existía, ¿no? O sea, era, digamos que un rol más de apoyar a fondos simplemente para impulsar la industria, o sea, ni siquiera habían suficientes fondos, o sea, me acuerdo, habían 2 mujeres GPs, o sea, una Marta Cruz, ¿no? Y otra persona en Brasil, pero el número de fondos eran contados, o sea, el BID era el mayor inversionista en ese momento de los fondos, tanto de Venture Capital como de Private Equity, pero no superaban los 60 fondos, y de los cuales muchos en ese momento ya estaban como en una etapa de, pues, de liquidación, porque obviamente la industria pasó por 2 momentos muy grandes en Latinoamérica, uno donde estaban los Private Equities muy grandes, que hay una consolidación importante, y ya después que se empieza a reactivar desde hace como unos más o menos 20 años hacia atrás, ¿no? Entonces, llegué en un momento donde decía, bueno, es una industria bastante chica que realmente la labor se centró es
catalizar dinero para fomentar la industria de Venture Capital y Private Equity, más que realmente empezar a ver verticales como lo estamos viendo ahora, ¿no? Yo te diría el tema de inversión de impacto, realmente yo creo que se viene a formalizar un poquito más con todo el tema de los SDGs. Esto ya viene, digamos que hace unos 8 años que se empieza a usar la terminología, pero sí han habido fondos en Latinoamérica que lo han venido haciendo, o sea, los de Adobe, New Ventures, Vox Capital en Brasil, la verdad que sí está mucho más consolidado la terminología y quiénes son inversionistas de impacto, pero todavía nos falta mucho comparado con lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. O sea, el número de fondos de impacto en Latinoamérica, o sea, todavía sigue siendo demasiado chico. Retos que hay, muchísimos. Creo que uno, y el que yo creo que es un poquito más relevante, es se confunde mucho con ESG. Entonces tú vas a hablar a veces, o sea, hablar con LPs y te categorizan en la parte de ESG y ahí no hay una definición clara de impacto. Entonces, obviamente como hay tantas verticales, digamos que puede ser un fondo de impacto social, puede ser un fondo de impacto ambiental, la verdad que el hecho de que haya tantas diferencias entre lo que puede significar impacto y cómo medirlo, hace muy difícil a los institucionales y a los family offices realmente poder ver este asset class y no pensar de que esto realmente puede ser retornos financieros al mismo tiempo que hace ese impacto. Hace 3 semanas estaba en un evento de solo los family offices más grandes de Latinoamérica y era un evento bastante cerrado y lo abrieron la pregunta, ¿no? Decimos, bueno, ¿ustedes creen que ESG, inversión de impacto, o sea, realmente sirve? Todos creían que era como una terminología, pero ninguno creía que realmente podía hacer retornos financieros, lo cual me sorprendió porque son family offices que tienen sus asset managers que están invertidos en algunos fondos de impacto, pero realmente como que todavía no tiene una credibilidad lo suficientemente fuerte como para poder generar, digamos, que fondos subsecuentes que hayan sido exitosos. Entonces creo que, ¿qué pasa? Falta todavía fondos que hayan sido, digamos, que estén en su segundo o tercer fondo, ¿no? Que hayan podido demostrar este track record en impacto y que sean realmente financieramente rentables. Creo que vamos por ahí, pero todavía es muy nuevo la industria para ese track record. Y yo creo que también es un poco de darle tiempo, ¿no? O sea, madurar un poquito más la industria, madurar también qué tipo de empresas pueden sí ser target de estos fondos, ¿no? Y cómo hacemos estas salidas, porque la verdad las salidas es lo más retador, creo que, y lo más difícil, pero no solo para inversionistas de impacto, sino para todo el ecosistema. Sí, ese es el reto el gran reto del ecosistema, ¿no? Y sobre todo visibilizar esos exits y sobre todo cuando son de impacto, categorizarlos como una empresa de impacto. Magdalena, en tu caso, desde la perspectiva del BIT, es interesante porque ustedes tienen una estrategia de, obviamente, apoyar el ecosistema de startups invirtiendo en fondos, pero ahora también invirtiendo directamente en startups de alto impacto social. Y es interesante porque vemos al BitLab también coinvirtiendo mucho con fondos de VC y también con fondos de impacto. ¿Cuál ha sido esa experiencia que han visto desde el lado del BIT en la evolución del ecosistema? Y cuando coinvierten con estos fondos, ¿ven alguna diferencia en el perfil del inversionista cuando están hablando de un fondo de impacto o uno más tradicional? ¿Y cuál es un poquito el rol del BIT ahí? Súper. Bueno, primero que nada es un gusto estar aquí, es un gusto estar en Lima. BitLab es el laboratorio de innovación y brazo de Venture Capital del Banco Interamericano de Desarrollo. Trabajamos desde fines de los 90 en desarrollar diferentes industrias que están comenzando en nuestra región y que van a tener impacto tanto en la base de la pirámide como reducir brechas de género, diversidad, así como adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces empezamos a invertir en fondos a fines de los 90. Hemos invertido en más de 113 fondos y ha sido una evolución extremadamente interesante. Sin lugar a dudas, es una industria que ha acelerado su crecimiento en los últimos años. 2021 fue un pico y que claramente enfrenta ciertos retos en los últimos años, que no es solo los retos de liquidez, pero sí es las concentraciones geográficas, concentraciones sectoriales, así como también cierta falta de diversidad. Entonces, cuando estamos hablando de impacto, ha sido una evolución bien interesante y creo que Lina tiene un punto bien relevante. Una de las cosas que hemos visto a nivel de BitLab es que los proyectos de base tecnológica han sido los que responden o los que han generado mayor impacto dentro de nuestro portafolio. El 66% de nuestros proyectos
ha sido proyectos de base tecnológica. Ese 66% son los buenos causantes del 90% de los impactos que hemos tenido. Entonces, una de las consideraciones que hemos empezado a trabajar es que claramente tecnología es un enabler, es una plataforma para generar impacto. Y el otro factor que Lina mencionaba es el hecho de que también hemos visto que ciertos fondos de impacto no han podido seguir levantando fondos subsiguientes, diferente a ciertas plataformas de base tecnológica. Entonces, una de las grandes conclusiones es, uno, nos interesa sin lugar a dudas la tecnología como plataforma de generación de impacto. No tecnología por tecnología, sino esa tecnología que pueda realmente tener inclusión social y ayudarnos a enfrentar los cambios climáticos. Dos, que sin lugar a dudas necesitamos retorno financiero de la mano de impacto. Necesitamos retorno financiero para que estos modelos sean sostenibles en el tiempo y por ende que el impacto sea sostenible en el tiempo. Y eso ha sido una consideración extremadamente relevante para nuestras inversiones. Y tercero, que sin lugar a dudas hay muchas definiciones de impacto y que impacto tiene muchas intersecciones, ¿verdad? Somos orgullosos inversores en Salcantay, en Alive, y no todos los fondos en los que invertimos se definen como fondos de impacto, pero sí consideramos que son fondos con impacto. Todos estos fondos en los que hemos invertido tienen una matriz de resultados de impacto que se define desde el diseño de la inversión y que básicamente es parte del análisis que hacemos como BitLab. Y yendo, Pía, a lo que tú me preguntabas acerca de la inversión directa, una de las cosas que identificamos y empezamos a invertir directamente hace 2 años, y aquí está Carmen Mosquera, Mosi Mosquera, que es nuestra oficial de inversiones líder en Perú y que lidera la estrategia de inversión directa que arrancamos hace un par de años, fue el hecho de que necesitábamos apoyar a esos fund managers que estaban invirtiendo en startups con impacto y que a veces necesitaban ese voto de confianza de un institucional para seguir validando ese modelo en la startup. Entonces, hace 2 años empezamos a coinvertir con fondos de venture capital, así como fondos de impacto en aquellas startups que vemos que realmente tienen grandes resultados en ese sentido, y la verdad es que creo que paralelamente es una forma de seguir apoyando la industria de inversión, los fondos de inversión, la industria de venture capital y claramente validar ciertos modelos. No, súper interesante lo que nos cuentas. Y Martín, en el caso de ustedes, a mí me interesa un poco que nos cuentes también cuáles son esos criterios para cuando están viendo las startups, reciben muchas startups, cómo son los criterios para definir el impacto de la startup. ¿Esa startup calza con nuestra tesis de impacto o no? Y también si nos puedes contar de repente un ejemplo ya para poner un caso así concreto de una startup de impacto en tu portafolio en el que hayan invertido. ¿Funciona? No sé qué pasó. Sí, claro, mira, para empezar, nosotros tenemos una tesis que gira alrededor de 3 historias. Así que, para empezar, la startup tiene que cubrir uno de los 3 espacios que miramos, ¿no? Uno es el mejoramiento de las personas, alrededor de la salud, la educación y el trabajo. El segundo gira alrededor de la inclusión económica, es el acceso a servicios y bienes críticos. Y el tercero es un mejor planeta, ¿no? Todas las soluciones que mejoran a través de la eficiencia energética y la reducción del impacto climático o la mayor eficiencia en el agro que mejoran al planeta, ¿no? Y si hay alineamiento de tesis y hay alineamiento con el fundador en términos de misión, parte de nuestro proceso de inversiones incluye varias variables, ¿no? O sea, miramos evidentemente si el mercado es lo suficientemente grande, el equipo, todas las variables, digamos, la atracción, si es investable, todas las cosas que miramos. Una de esas dimensiones es impacto, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de hacer es tratar de ser bien consistentes y exhaustivos. No hay una sola medición, no hay una sola dimensión que consideremos, pero sí consideramos, por ejemplo, si el impacto es
muy intenso para una población muy acotada y por ende es muy grande, o si es un impacto que es menor, pero tiene potencialmente la capacidad de impactar a muchas personas, ¿no? Miramos si es que hay un componente de género también en ese impacto, ¿no? Y así vamos sumando variables que, si genera empleo de calidad, por ejemplo, a través de su actividad, todas esas variables las vamos sumando y llegamos a un valor. Hay un threshold que si no lo hace, no vamos a considerarla, salvo que haya una razón que creamos que no está capturada en ese número. Y también hay, si la compañía no tiene un componente, digamos, en su founding team y en su equipo de género suficientemente grande, también puede ser un stopper, ¿no? Entonces, es una matriz que hemos construido. ¿Cómo funciona? Les puedo contar el detalle, ¿no? Pero toma en cuenta varias dimensiones, sobre todo lo que llamamos potential life touch, ¿no? Lo que escribí al principio, ¿no? O sea, si va a ser un impacto muy intenso en pocas personas o un impacto que puede ser pequeño, pero en una población tan grande que en términos de dimensiones es muy grande, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Un ejemplo, por ejemplo, bueno, voy a ir fácil porque si es una compañía que tiene impacto climático positivo, o sea, ayuda a mejorar al planeta, un ejemplo es Quilimo. Quilimo, cuando entramos antes de la Serie A, era ya una solución que ayudaba a los agricultores de, digamos, lo que llamamos agricultura intensiva, a poder ahorrar agua, ¿no? O sea, data climática y un montón de data que han colectado que les permite poder predecir muy bien cuánto puede ahorrar un agricultor haciendo ciertos cambios, ¿no? Y eso de ahí, ya de por sí, si esa compañía recibe capital, crece y puede venderle su producto, su SaaS, a más agricultores, ya tiene un impacto positivo en reducción de consumo de agua en cuencas, ¿no? Lo que ha hecho Quilimo encima, la razón por la cual invertimos fue por la promesa de que encima de esa solución iban a conseguir transformarse más en un marketplace que en un SaaS, a través de lo que llamamos water stewardship, que es poder conseguir contratos como, por ejemplo, hoy tienen con Coca-Cola, ¿no? Para que compañías como Coca-Cola, que en ciertas cuencas consumen un montón de agua, puedan, a través de la solución de Quilimo, compensar esa agua que consumen, de tal manera que mientras más agricultores apliquen la tecnología de Quilimo, menos agua usen, eso nivele los consumos de las compañías que hacen el offsetting y mantenga el nivel de agua de las cuencas estable. Entonces, ese impacto positivo, sobre todo en cuencas donde hay estrés hídrico importante y donde hay mucha industria y mucha agricultura, es un potencial enorme, ¿no? Y un potencial, o sea, para medir ese excedente de impacto social, nosotros lo que miramos es, bueno, ¿cuál es el beneficio del lado del agricultor, ¿no? ¿Cuál es el beneficio del lado de la compañía? Y luego, ¿cuál es el beneficio para el planeta de que tengas un menor estrés hídrico en las cuencas donde Quilimo está presente, ¿no? Entonces, y ahí tienes un ejemplo de, digamos, esta compañía puede ser, si se transforma este marketplace, combinado con SaaS, puede ser muy valiosa financieramente, ¿no? Sobre todo si luego la TAM entra al mercado de Estados Unidos a través de California. Entonces, tienes el ejemplo de una compañía que puede ser muy valiosa financieramente y también tener mucho impacto positivo a través de lograr, digamos, mejorar el planeta. Gracias, no, súper claro el impacto de Quilimo y como dices, un ejemplo claro de una empresa que tiene ese potencial de escalar, de crecer, como cualquier startup, pero al mismo tiempo están solucionando una problemática ambiental. Jaime, en el caso de ustedes, me interesaría si nos puedes contar también un ejemplo de alguna empresa que hayan invertido recientemente y que tenga también este componente de impacto y de género. Claro que sí. A ver, se me ocurre Via Energy, que es una comercializadora de energía colombiana. Básicamente en Colombia la comercialización de energía es libre mercado y por lo tanto cualquier actor puede ofrecer la comercialización de energía, pero normalmente los incumbentes o pues siempre se han manejado como monopolios casi que estatales todo el tiempo, y entonces los jugadores normales pues no tenían esa necesidad de innovar y casi que no, más del 90% de las ocasiones, todas las personas, industrias, recibían siempre su recibo de energía con papel. Entonces llegaba el papel y les llegaba. E inclusive, por ejemplo, cadenas de restaurantes que tenían 50 restaurantes, 60, 100 restaurantes en diferentes lugares del país, recibían una factura por cada uno de los sitios
Entonces, Vía, ¿qué hizo? Vía decidió digitalizar todo este consumo para que las empresas tuvieran data accionable para poder empezar a hacer mediciones sobre lo que está consumiendo cada una de las empresas. Cuando nosotros invertimos a principios de este año, antes de acabaron de hacer una serie A con CASEC, el objetivo era lograr llegar a niveles de eficiencia de más del 6%. ¿Eso qué va a hacer? Dentro de los temas de generación de gases de efecto invernadero, la mayor industria es el tema de la energía. Entonces, si uno logra efectivamente impactar un ahorro de eficiencia en la industria, en las empresas, pues estás ayudando a descarbonizar, estás ayudando a tener un mejor uso de los recursos. Vía lo está logrando a partir de lo que está haciendo. Y entonces eso como desde el punto de vista de impacto. Y desde el punto de vista de género es súper interesante porque ellos dentro de su primer board tenían pues, exministras, de hecho, de minas que los estaban asesorando. Y para nosotros no solamente que cuando entremos estén cumpliendo un requerimiento, sino de ahí en adelante, cuando todos hacemos algo que hay que cambiar el nombre, pero es una auditoría de género, en donde trabajamos con ellos, hacemos el web, ahorita que estamos desarrollando un toolkit propio, que nos ganamos un grant con IFC, que son inversionistas de nosotros, para poder mejorar todo el tema de inclusión de género. Y interesante, cuando al principio lo íbamos a hacer, el CEO de Vía es un gran emprendedor, es un gran amigo mío hace muchísimos años, y me decía, ¿cómo se te ocurre que yo tengo mamá, yo tengo tías, yo tengo hermanas que trabajan, yo voy a sacar muy buen número? Obviamente sacó como 15. Entonces, a partir de ahí empezamos a construir toda la ruta. Con ellos fueron uno de los primeros insumos para poder hacer este taller que hacemos con Middle Management. Entonces, es una empresa que está creciendo mucho. Y, por ejemplo, en la última ronda de ascensos, 8 de los 10 de las personas que ascendieron, 8 eran mujeres. Que ascendieron ya cargos de directivos. ¿Por qué? Porque hay que darle visibilidad, porque hay que hacer, y no, porque es un buen negocio, pero entonces esas son cosas que estamos haciendo. Entonces no solamente es impacto, sino también dentro de la empresa, cómo vamos a generar que ese tema de brechas de género, pues la vayamos acortando. Va a ser interesante también que puedan medir eso en el tiempo, ¿no? Y esas intervenciones, cómo se van materializando en también tener impactos en negocio. Va a ser súper interesante eso. Lina, te quería preguntar, o sea, ahí escuchando los ejemplos de Martín y de Jaime, como que uno ve ese tipo de emprendimientos súper interesantes, que tienen un modelo de negocio atrás que los respalda, que tienen ese potencial de escalar y al mismo tiempo un impacto también muy claro. ¿Cómo rompemos a veces esa barrera de que la inversión de impacto va en contra, o el impacto va en contra de la escalabilidad de la rentabilidad, ¿no? Cuando tenemos ejemplos como estos? No sé, ¿cuál es su perspectiva sobre ese trade-off? Bueno, yo creo que realmente si estás invirtiendo con foco de impacto, para mí no hay un trade-off, ¿no? O sea, para mí digamos que sí, y creo que muchos fondos lo han demostrado, realmente sí se puede hacer impacto con una muy buena rentabilidad financiera, ¿no? O sea, de hecho tienes muy buenos fondos de impacto a nivel mundial que están top quartile, o sea, Cambridge Associates, y la verdad que son bastantes, sino que sí creo que, o sea, a nivel de inversionistas un poquito más, y ya te vas como a los inversionistas institucionales más en Estados Unidos, sí hay como un mislabel de lo que es impacto, ¿no? Entonces, a veces la gente como que es un tema más de percepción de decir, si soy un fondo de impacto, naturalmente le ponen como un descuento, ¿no? Pero yo también creo que es porque efectivamente la palabra de inversión de impacto se usa para múltiples conceptos que también están bien. O sea, hay muchos otros instrumentos financieros de impacto que son súper importantes y llegan a otro segmento y a otro tipo de empresas que está perfecto y no necesariamente buscan una rentabilidad de un VC. Creo que en Latinoamérica, claro, como no son tantísimos los fondos que hay, entonces es un poquito más difícil, y ya Latinoamérica en sí, aunque ha llegado muchísima más inversión en los últimos años, pues sigue siendo un país emergente, digamos que a la perspectiva de un endowment, un institucional más grande, sí genera ya en sí mismo un riesgo, ¿no? Entonces, si le pones como otro tipo de, digamos que de industria o de sector especialización, pues ya estás metiendo un doble riesgo que un fondo, digamos que es generalista, ¿no? Entonces, eso a veces genera un poquito más de fricción, pero hay muchos inversionistas institucionales que han invertido en impacto y son expertos. De hecho, bueno, por ahí estaban también los de Potencia, demás que realmente ya tienen track record haciendo esto y bueno, están invertidos en muy buenos fondos, o sea, no solamente en Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que casos de éxito sí hay, o sea, creo que es difícil, creo que
muchas de las compañías, y como decía Maggie, el tema de la tecnología es lo que realmente se convirtió en un enabler para hacer impacto, y para mí grandes de las compañías que han sido exitosas y que son unicornios son generar los, digamos que mecanismos de distribución para llegar como a la mayor parte de la población, y ya eso es un impacto. O sea, cuando estás, digamos que resolviendo una problemática y necesitas llegar a un mercado lo suficientemente grande, si logras generar ese mecanismo de distribución para poder llegar a esas personas, o sea, ya estás generando un impacto súper importante. Entonces, creo que es un poco más el tema de trabajar de cómo se definen las temáticas de las tesis de inversión de los fondos, ¿no? Para poderlo hacer mucho más claro a la perspectiva de un inversor, de decir, tu experiencia es tal y mi foco de inversión va a ser tanto, entonces por lo tanto voy a llegar solamente a este tipo de empresas, ¿no? No voy a llegar a ser un fondo generalista, porque obviamente cómo construyes tu funnel y cómo haces tu portafolio construction, o sea, creo que ahí está la clave, ¿no? Y cómo defines impacto y cómo lo midas, creo que eso es como el gran diferenciador. Sí, pero yo soy una convencida de que no es un trade-off, o sea, para mí es un tema de realmente identificar y tener un muy buen sistema de identificar una tesis dentro de una empresa y ser lo suficientemente bueno para ayudar a esos emprendedores a poder medirla desde el inicio, ¿no? Porque pues lo que no se mide no se cuenta. No, súper interesante. Y Maggie, te quería hacer una pregunta, y muy alineado a esto último que dice Lina, ya un poco pensando a futuro. O sea, hemos visto la evolución del ecosistema, pero todavía unos retos por superar. ¿Cómo podemos hacer para catalizar más inversión de impacto a la región? También pensando un poco desde el lado del sector público, ¿cuál puede ser el rol del sector público para ayudar a catalizar esa inversión de impacto? Sin duda, sí. Creo que también la clave, y lo mencionamos un poquito, es los diferentes instrumentos para trabajar en términos de impacto, ¿verdad? No todas las empresas necesitan equity, no todas las estructuras realmente necesitan equity para crecer. Entonces ahí creo que es súper relevante a nivel de los organismos de desarrollo y de los organismos gubernamentales a nivel local, es entender que necesitamos invertir en esta clase de temáticas, pero con un perfil y un entendimiento de instrumentos variados, ¿verdad? Que no todo es, que no toda la inversión, que no todas las empresas necesitan equity, sino que necesitamos tener un abanico de instrumentos para apoyar en las diferentes temáticas, desde un subsidio, una TA, hasta equity, hasta deuda con términos flexibles. Entonces esto es bien relevante. Y aquí todo lo que tiene que ver con también el apoyo gubernamental es clave. Somos orgullosos coinversores en Cofides, en muchos de los fondos en los que estamos, y creemos que ese rol de banca de desarrollo a nivel de cada uno de los países es clave para potenciar esta clase de conversación. Y es clave para potenciar esta clase de conversación que hable desde inclusión financiera hasta diversidad, y diversidad sabiendo que no es solo un tema de género, que es raza, es etnia, así también como todos los retos que tenemos a nivel de cambio climático, y que, por ejemplo, están impactando de forma profunda en Centroamérica, así como en otros países. Entonces, sí es clave el rol de los gobiernos y de los organismos de desarrollo. 100%, y un rol catalítico realmente para el ecosistema. Nos queda un minuto. Quería hacer una reflexión final con ustedes, porque aquí en el público nos acompañan startups, pero también muchos inversionistas, LPs, que de repente no tienen hoy como ese foco de impacto, pero es algo que les llama la atención, que les interesa, y que a veces no tienes que nacer con el impacto, pero ¿cómo pueden construir una tesis de impacto? ¿Cuál sería esa recomendación que podrían darles? Y como reflexión final, Martín. Yo me voy a robar un poco lo que Lina dijo de manera diferente. O sea, para ser un unicornio tienes que haber encontrado la manera de poder llegar a través de distribución a muchas personas para beneficiarlas, ¿no? Yo lo voy a trasladar a algo que dije, pero es crear mucho valor es el punto de partida. O sea, la misión que creo tiene que tener todo founder es qué problema grande puedo resolver que haga realmente una diferencia en el mundo, ¿no? Ese punto de partida para mí hace todo más fácil downstream, porque si no estás creando suficiente valor, tal vez lo puedas pasar al lado social, pero no va a quedar suficiente para el financiero, ¿no? Creo que en la medida que sea un problema profundo y que pueda beneficiar a muchas personas, todo el resto, ¿cómo estructuras eso para
que lleguen más personas, para que sea más de largo plazo, para que incorpore componentes de raza, género, diversidad, para que resuelva problemas climáticos. No sé, uno puede irle agregando dimensiones, pero yo creo que es importante, o sea, first principles, ¿cuál es el problema grande que quiero resolver? ¿Realmente lo que sea que yo haga va a hacer una diferencia en el mundo o no? Y luego me parece que se convierte más en una discusión de quién va a capturar qué pedazos de ese valor, ¿no? Esa es por lo menos mi perspectiva. Bueno, de mi parte yo creo que es entender muy bien qué problema están resolviendo, ¿no? Y a qué segmento están yendo, ¿no? O sea, hay muy buenas empresas que van a un segmento alto. Para mí son empresas que, o sea, puedes hacer unicornios, pero posiblemente no necesitas tantos clientes, ¿no? Entonces es una venta distinta. Pero a mí las que por lo menos más me emocionan son esas empresas que están realmente tratando de resolver algo y que están apuntando, ¿no? Al 80% del mercado latinoamericano ahí es cuando se vuelve retador. Es como, bueno, ¿cómo estás haciendo la distribución? ¿Qué tan bien conoces al cliente? Y yo creo que para mí las que han sido más exitosas, y cuando yo hablo con los founders que han sido unicornios en este segmento, su conocimiento del cliente realmente, o sea, viven y mueren por el cliente final. O sea, como que lo conocen perfectamente, saben en qué gastan, saben cómo ahorra, o sea, pueden, digamos que, realmente entender y describir el problema que están resolviendo en 2 palabras. Creo que ahí es como cuando uno va a hacer la diferencia de las personalidades de los founders, ¿no? Y de realmente, o sea, uno cómo se emociona para poder hacer un proceso de inversión con ellos, ¿no? Para mí es eso, conozcan sus clientes y de ahí yo creo que ya pueden identificar cuál es el problema a resolver. Súper. A ver, en mi opinión, digamos, recomendación para el PIS y startups, hablen con los administradores de fondos. Los administradores de fondos han estado trabajando su tesis de impacto y entienden muy claramente si se puede medir, cómo se puede medir, cómo lo están midiendo otros. Entonces, mi recomendación es hablen con administradores de fondos, Alive, Salcantay, Lina, por supuesto, y EWA, entienden claramente qué es lo que quieren lograr con estas inversiones. Para mí sería, Impacto es un buen negocio. En este momento hay más de 240 unicornios a nivel mundial que su marco operativo está enfocado en temas de impacto. Invertir en género, en equipos diversos es un buen negocio desde la parte de inversión como desde la parte de startups. Tengan equipos diversos dentro de sus startups, equipos directivos, eso es un buen negocio. O sea, y si eso es buen negocio, todo nos va bien, al planeta, a la sociedad. Entonces, ese es como mi mayor comentario. Gracias, Jaime. No, muchísimas gracias a todos por atender este panel. Espero que haya resultado interesante un poco conocer el mundo de la inversión de impacto. Y nada, agradecerle también mucho a los panelistas por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.